estamos muy agradecidos. Y ahora es un placer para mí presentar a la siguiente oradora, Patricia Howling, que es una muy buena amiga y lleva viniendo varias veces a San Sebastián. Y creo que nos ha apoyado muchísimo siempre que ha venido en lo que se refiere a los programas que hemos desarrollado aquí. Le encantan los picos de Europa, le encanta subir a las montañas, hacer montañismo, y yo creo que es muy especial para nosotros, puesto que antes he dicho que tenemos a la Real Sociedad hoy, y es muy importante que durante INFAR en San Sebastián es muy importante, puesto que la doctora Howling va a recibir un galardón que le va a dar en INSAR, y este es el galardón máximo que se otorga por dedicar su vida al autismo. Así que yo creo que estamos encantados de ello. Ella ya se ha jubilado y trabaja más que cuando estaba en activo. Así que queremos que ella siga adelante y queremos que enriquezca nuestras vidas. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Thank you, Joaquin, for that very kind Muchísimas gracias, Joaquín, por esa amable presentación y muchísimas gracias por invitarme. Es un placer volver aquí, por estos lares. Bien, Joaquín ha sido muy riguroso al decirnos qué es lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Nada de chistes, nada de alusiones a antes de 2011. Entonces todo tenía que ser actual y todo tenía que ser también muy serio. Así que espero que cumplan la mayoría de las normas sin que sea demasiado aburrido para el público. Pero también me pidió que hablase sobre las intervenciones con las personas que tienen autismo a lo largo de su vida. Y esto hace que las cosas sean bastante difíciles, puesto que el doctor Piven decía antes que lo bueno de trabajar con niños pequeños es que es muy divertido. Y es que realmente nos dan unas imágenes muy dulces y muy agradables. Y las personas mayores, tengan autismo o no, no nos dan unas imágenes tan dulces y tan agradables. Y tampoco puedo hablar sobre ningún estudio maravilloso ni sobre estudios basados en la evidencia, como los que se acaban de describir aquí, hoy, respecto a los trabajos que se han hecho con niños. Porque en los conocimientos que tenemos ahora sobre intervenciones en adultos con autismo, incluso en el caso de adultos más jóvenes, es bastante pobre todo lo que tenemos, es bastante patético y desde luego tenemos que hacer muchísimas más cosas para mejorar los servicios que podemos ofrecerles a los adultos. Así que lo que quiero hacer en esta charla es reabordar el equilibrio en la investigación sobre el autismo. Es decir, utilizar muchas de las destrezas que hemos desarrollado con los niños y queremos aplicar esto a la investigación que se refiere a los adultos. A modo de ejemplo, yo no sé a cuántas personas les gustaría adivinar de qué va esta diapositiva, porque hay 3 barras. Una de ellas es para niños a 2 a 8 años, es decir, niños con autismo, y otra barra que es ya de un grupo de algo más de edad, y la barra en rojo, que es bastante pequeña y que corresponde a personas que tienen 20 y pico años. Y supongo que en la charla de Francesca de esta mañana más o menos os hará suponer de qué se trata, puesto que son el número de estudios que se han llevado a cabo, especialmente estudios de intervención sobre estos diferentes grupos de edad. Así que este es un estudio que hizo el año pasado Edwards y se dedicó a ver qué edad tenían los participantes en la investigación sobre intervenciones, y la gran mayoría de los pacientes eran niños pequeños, entre 2 y 8 años. Hay algunos estudios más que se han hecho en niños de más de 8 años, pero dentro de un rango bastante amplio hasta llegar a la etapa adulta. Y el número de estudios de intervención llevados a cabo con los adultos es muy pequeño, es un porcentaje diminuto. Y yo creo que tenemos que apartarnos de este enfoque totalmente central de la investigación por intervención
con los niños, puesto que está muy bien contar con estas imágenes muy bonitas de los niños o de los adolescentes, pero el autismo no desaparece cuando cumples los 18. Hace unos pocos años, la Sociedad Nacional del Autismo en el Reino Unido nos pidió que pensáramos de manera diferente sobre el autismo para apartarnos de la idea de únicamente pensar en los niños. Pero también hay que recordar que los niños al final se convierten en personas de más edad con autismo y para estas personas existe un peligro. Viven unas vidas muy aisladas y algo hay que hacer en cuanto a servicios que estas personas precisan. Así que la Sociedad Nacional de Autismo del Reino Unido llevó a cabo esta campaña en 2008, ya hace 5 años, pero no hay mucha evidencia de que la situación vaya a mejorar rápidamente. Y esta es otra diapositiva que Francesca ha presentado en su intervención, donde se ven varias décadas y el número de artículos sobre ASD con las líneas más largas que tienen que ver con los niños y las líneas más cortas que son artículos que se refieren a adolescentes o personas de más edad. Y de nuevo los datos de Edwards, donde se ve el número de personas metidos en estudios de intervención en diferentes grupos de edad y las grandes barras corresponden a los niños de 2 a 8, mientras que las barras más pequeñas corresponden a personas por encima de los 20 años. Y para recalcar el mensaje incluso más, el año pasado Paul Shattuck publicó una revisión de 11.000 estudios sobre ASD que se habían publicado en una década, así que podéis ver la cantidad enorme de estudios que hay sobre el autismo en líneas generales, pero solamente 23 hablaban de intervenciones o servicios para adultos. Y recientemente Nancy Bishop publicó una revisión de artículos que se centraban en adultos, pero solamente 13 de estos artículos se referían a intervenciones psicosociales que satisfacían criterios experimentales básicos. Con lo cual la situación es muy negativa. Tenemos muy pocos estudios sobre adultos e incluso menos estudios sobre intervenciones en adultos y tenemos un número ridículamente pequeño de intervenciones con estudios bien controlados de intervenciones sobre adultos. Así que nada parecido a lo que decía Connie antes en lo que se refiere a estudios. ¿Pero por qué es importante eso? Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Sabemos o conocemos la prevalencia del autismo en adultos, es igual de alta que lo que es en niños, como cabría esperar, pero como grupo, y aquí incluimos a aquellas personas cuyo coeficiente de inteligencia está dentro del rango normal, tienen grandes desventajas sociales, tienden a vivir aisladamente y dependen más de las prestaciones sociales, viven en viviendas sociales, educativamente tienen menos cualificaciones comparado con el nivel intelectual al que deberían estar y reciben muy poco apoyo por parte de todos los servicios de educación, sociales, bienestar, etcétera, y suelen estar en el quintilo más bajo en cuanto a privaciones sociales. Y los estudios del Reino Unido y de Estados Unidos, dejan muy claro algo, y es que el coste de la vida, el coste del autismo a lo largo de la vida es sustancial debido a todas estas necesidades no cubiertas. Y en particular encontramos tasas de empleo muy bajas también. Y la calidad de los servicios diurnos para adultos es bastante inferior que lo que recibían cuando estaban en el colegio. Así que no tenemos esos programas fantásticos para las personas de más edad a las que aludía Connie. Y desde luego, para los adultos de una capacidad intelectual normal, tienen más limitaciones en cuanto a programas diurnos que otros grupos y estas dificultades persisten más allá del colegio, así que no es algo que suceda durante un rato cuando se marchan del colegio, no, sino que es algo que dura hasta que llegan a unas etapas adultas ya avanzadas. Y no es sorprendente comprobar que hay más problemas mentales, fundamentalmente depresión y ansiedad,
Y algunos de los estudios provenientes de Estados Unidos hablan de tasas muy elevadas de adultos que toman medicación psicotrópica por problemas psiquiátricos o por conductas difíciles, y muchos reciben medicación de ambos tipos para superar ambas dificultades. Y los estudios de mi país, del Reino Unido, sugieren que algo así como una cuarta parte de estas personas que sí desarrollan nuevos problemas psiquiátricos más adelante en su vida lo hacen a finales de cuando son adolescentes o a principios de cuando son adultos, donde se enfrentan a los problemas de marcharse del colegio, de encontrar un trabajo, de encontrar una vivienda, etcétera. Y otro estudio, que es de Estados Unidos, donde la utilización de la medicación es muy superior. Son tasas muy elevadas, casi un 50% de los adultos con ASD que reciben un tipo de medicación como mínimo. No, perdón, casi un 50% de estos adultos reciben o toman 3 medicaciones de manera simultánea, y una vez que empieza la medicación es muy poco probable que esto se detenga. Así que lo que yo quiero hacer en la siguiente parte de la charla es ver qué tipo de tratamientos podríamos recomendar para los adolescentes o los adultos con autismo. Lo que sí que queda claro por algunas de las revisiones sistemáticas recientes realizadas sobre resultados en adultos, que es que aun a pesar de la mejoría enorme en las intervenciones para niños, esto no está trayendo consigo mejores resultados para los adultos. Así que, por ejemplo, y esta es una revisión que completamos el año pasado, sencillamente centrándonos en los estudios de seguimiento de los adultos, y contemplamos esos estudios llevados a cabo hasta el año 2000, en el siglo pasado, y los estudios que se han llevado a cabo en la última década. Y a menudo estos resultados o estos estudios dividen a los participantes en si tenían resultados muy buenos y si viven independientemente, si tienen un trabajo, etcétera, o si funcionan moderadamente bien, es decir, que son dependientes, pero aún así que son capaces de gestionar alguna parcela de sus vidas. Y después tenemos a las personas que tienen unos resultados muy pobres, que son muy dependientes y que viven en residencias especializadas o bien están con su familia, etcétera. Y nuestra suposición al hacer esta revisión era que las personas de las cohortes más recientes tendrían resultados infinitamente mejor debido a las oportunidades que tenían los niños que se han ido desarrollando a lo largo de años recientes. Pero desafortunadamente ha habido muy poca mejora en la imagen general en lo que se refiere a los resultados para los adultos a lo largo de muchas de las décadas. Y esto es lo que tenemos que intentar mejorar. Y hay que considerar de qué manera se puede mejorar esta situación mucho. Gran parte de lo que voy a comentar a continuación se basa en un par de revisiones sistemáticas de intervenciones para personas con autismo que son adolescentes o adultos. Y el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica en el Reino Unido, que se llama NICE en su abreviatura, ha publicado recientemente guías sobre diagnóstico, reconocimiento en los adultos, pero también sobre intervenciones para adultos. Y la Agencia de Investigación y Calidad de la Asistencia Sanitaria en Estados Unidos acaba de publicar también una revisión de las intervenciones. Y los dos son documentos útiles para ver cuál es el nivel general de evidencia. Tuvieran objetivos algo diferentes, por lo tanto el número de artículos era algo diferente, pero podemos ver que la revisión de NICE identificó más de 9.500 artículos, estudios en potencia que pueden tener que ver con los adultos, y la AHRQ de Estados Unidos tenía un número inferior, pero aún así bastante significativo.
Y entre los dos solo identificaron un número muy pequeño de estudios, entre 30 o 50, según los criterios utilizados, que cumplen los criterios básicos de investigación. Y la mayoría de estos estudios sobre intervenciones se consideraban de una calidad baja o muy baja, con un alto riesgo de sesgo, controles inadecuados o simplemente conclusiones muy inconsistentes. Algunos estudios decían que una terapia parecía funcionar y otros estudios decían que no. Y lo que voy a intentar hacer es resumir las conclusiones y las recomendaciones de estos informes, centrándome principalmente en las intervenciones psicosociales, pero también comentaré brevemente sobre la evidencia de las intervenciones farmacológicas en adultos. Empezando por los déficits centrales del autismo, probablemente una de las áreas más importantes de intervención en el campo de los adolescentes o adultos ha sido en la formación en habilidades sociales, cosas como la teoría de la mente o programas de conducta cognitiva para mejorar ciertas habilidades. Y aquí tenemos ejemplos del tipo de programas utilizados y listas de los diferentes estudios llevados a cabo con adolescentes mayores o adultos. Y muchos de los estudios presentan una evidencia muy inconsistente sobre si funcionan para algo y si funcionan, qué aspectos del programa funcionan. El contenido de estos programas tiende a ser muy variable, aunque todos utilizan el título de formación en habilidades sociales. Se centran principalmente en grupos de mayor coeficiente intelectual, aunque muchas personas también necesitan habilidades sociales. Y aunque los estudios publicados indican que son eficaces dentro de ciertos dominios circunscritos, parecen tener poco impacto generalizado para conseguir una comprensión emocional más amplia. Y aunque algunos estudios muestran un impacto positivo sobre las habilidades sociales, otros muestran muy poco efecto. Y creo que el principal problema de todos estos estudios, incluso los de más éxito, es que demuestran que puedes hacer formación en habilidades sociales en el laboratorio o en un entorno bastante restringido y protector. Lo que tenemos que saber es si estos programas realmente tienen un impacto sobre la manera de funcionar de las personas en el marco de la vida real. Y Connie hablaba de la necesidad de hacerlo en patios de recreo con niños pequeños, pero por supuesto en personas mayores habría que pensar en hacer el trabajo en la universidad o en la situación laboral, etc. Y en cuanto a nuestra formación en competencias sociales, típicamente son terapeutas mujeres que trabajan con hombres jóvenes o adolescentes, enseñándoles las habilidades que nos gustaría a las mujeres terapeutas que adquirieran los hombres. Por lo tanto, ser muy amables, muy educados y vestir muy bien, forma muy elegante, con el pelo bien cortado, etc. Así que les enseñamos las cosas que queremos nosotras. Pero esto puede hacer que un niño con autismo se sienta todavía más extraño en una situación de la vida real, porque realmente lo que tenemos que hacer, sobre todo en el caso de los hombres, es que aprendan a comportarse bien en este tipo de mundo, donde no hay un corte de pelo precioso y donde el lenguaje es cualquier cosa menos educado y de hecho puede ser muy bruto. Así que creo que realmente no sabemos qué habilidades debemos enseñar para empezar y, en segundo lugar, cómo las debemos enseñar. Por lo tanto, aquí hace falta mucho trabajo. En cuanto a las recomendaciones de NICE, la mayoría de las recomendaciones de NICE, como digo, se basan en una evidencia bastante floja y por eso NICE pocas veces hace una recomendación diciendo se debe hacer esto, sino cuando piensan que algo es positivo suelen utilizar una sugerencia
tal como se debería considerar la adopción de ciertos programas. Y, desde luego, la evidencia respecto a los programas sociales, aunque limitada, es suficientemente positiva para que NICE recomiende que debemos considerar programas de aprendizaje social individualizados o en grupo para personas mayores con autismo y utilizar estrategias que se sabe que son importantes: la modelación, el feedback por parte de los pares, debates y toma de decisiones, etcétera, además de contar con reglas muy explícitas sobre cómo tratar situaciones sociales difíciles. Voy a recoger el reloj. Respecto a otros déficits centrales del autismo, la evidencia en realidad es todavía más limitada. Hay muy pocos buenos programas basados en la comunicación o incluso estudios de grupos para indicar cómo se pueden mejorar las conductas rituales y estereotipadas en personas con autismo, aunque muchas veces pueden ser las dificultades más invalidantes respecto a la inclusión social. Sabemos a través de estudios de casos aislados o pequeños grupos que hay estrategias que pueden ser muy eficaces, pero realmente nos falta evidencia para informar sobre cuáles deben ser los programas más óptimos. En cuanto a habilidades de adaptación, habilidades de la vida real, etcétera, también hay sorprendentemente poco trabajo en el campo del autismo, aunque se sabe muy bien que las habilidades de adaptación muchas veces son más pobres de lo que debieran ser en vista del nivel cognitivo subyacente de las personas. Y gran parte de la evidencia solo se puede observar en personas con discapacidad intelectual, pero no personas con autismo y un coeficiente intelectual más alto. Sin embargo, los estudios que existen indican que programas estructurados de formación con una base conductual se pueden conseguir mejoras en algunos aspectos de las habilidades para la vida cotidiana. Se puede conseguir que las personas controlen mejor su peso o su dieta, por ejemplo. Y Connie hablaba de iPhones, iPads, y de nuevo hay un poco de evidencia sobre cómo los iPhones u otros tipos de dispositivos digitales individuales pueden ayudar a las personas a hacer un seguimiento de sus propias vidas y estar más en control. Y también alguna evidencia de que si se pueden enseñar mejores habilidades de la vida a las personas, esto puede tener una reducción en la conducta desafiante. Por lo tanto, las recomendaciones de NICE aquí también son bastante débiles, pero desde luego tienen consideraciones positivas respecto a ofrecer a las personas programas estructurados y predecibles para sus vidas cotidianas basadas, una vez más, en principios conductuales. Pero además de los principios conductuales, tenemos abordajes más cognitivos que han sido probados en los últimos años en personas con autismo. Y, de nuevo, la mayoría de ellos centrados en la adolescencia. Varios estudios controlados, randomizados, principalmente respecto a ansiedad social, pero también algunos estudios controlados, randomizados para trastornos obsesivos compulsivos, ayudar a las personas a hacer frente al bullying y sufrir menos victimización, y más recientemente la utilidad del mindfulness o de la conciencia, que ha tenido un gran auge en la literatura no sobre autismo últimamente, y la sugerencia de que esto puede ayudar a jóvenes adultos con autismo en relación con la ansiedad y depresión. Y hay una serie de estudios control no randomizados, intervenciones de menos calidad, pero que, de nuevo, indican que, sobre todo en adultos con una discapacidad intelectual, se les puede ayudar
a defenderse mejor contra la victimización, aprender conductas que impidan que otras personas les sometan a bullying y también para aspectos como la gestión de la ira. Así que creo que tenemos una evidencia razonable de que la conducta cognitiva, desde luego para poblaciones no clínicas, puede ser útil. Pero los seguimientos en general son a corto plazo y muchas veces los resultados medidos dependen de informes parentales que dicen, pues, creo que ha mejorado mi hijo o mi hija, o medidas análogas dentro del marco experimental, pero no en el exterior. Y muchas veces encontramos que si preguntamos a las personas con autismo qué utilidad ha tenido el programa, son algo menos entusiastas. Y de nuevo, el gran problema es la falta de evaluaciones en la vida real. Estos programas han ayudado a las personas a funcionar mejor en la oficina, en el patio, etcétera. Y también estos programas tienden a utilizar un enorme abanico de diferentes estrategias de intervención y en realidad no tenemos ni idea de cuáles son los más eficaces, porque muchas veces son programas multicomponente que en realidad son bastante complicados y podríamos utilizar tal vez programas mucho más sencillos, reduciéndolo a los componentes esenciales para tener efectos igualmente válidos, pero todavía no sabemos cuáles son los componentes esenciales. Y si alguien está interesado en revisiones de temas como terapias de conducta cognitiva u otras terapias que he estado comentando, la página de Research Autism está muy bien para conocer cuál es la evidencia sobre este tipo de programas o incluso de programas que tal vez no hayan oído hablar nunca, pero que de repente llegan a aparecer en la prensa. Y de nuevo, las recomendaciones son que las terapias de conducta pueden ser útiles para ayudar en problemas de victimización, de gestión de ira, pero con adaptaciones para las personas con autismo. Pero, por supuesto, estas estrategias cognitivas necesitan modificaciones considerables debido a las dificultades fundamentales en la cognición de personas con autismo, su falta de consciencia de sus acciones sobre ellos mismos o sobre otros, problemas de motivación, dificultades para establecer relaciones terapéuticas y todos los déficits de comunicación asociados al autismo que pueden llevar a muchos malentendidos en las dos direcciones. El terapeuta malinterpreta a la persona con autismo y viceversa. Y todo el uso de las estrategias cognitivas para personas que pueden tener verdaderas dificultades a la hora de expresar sus sentimientos. Algunas personas con autismo, por ejemplo, ni siquiera son capaces de describir el dolor físico, por no hablar del dolor mental, sus problemas a la hora de modular sus propias respuestas emocionales. Un segundo todo va bien y al siguiente segundo todo es terrible y no merece la pena vivir. Y cosas como rigidez en el pensamiento, pobre generalización, etc. Así que creo que las estrategias cognitivas tienen su potencial, pero tenemos que saber cómo modificarlas y modificarlas a la medida de las personas concretas. Y pasando a otros programas que tienen por lo menos alguna base de evidencia, programas de ocio para ayudar a las personas a rellenar mejor su tiempo de ocio. Y, de nuevo, hay un número pequeño de estudios, pero se ha encontrado que tienen un impacto positivo sobre calidad de vida y sobre cosas como reconocimiento de las emociones y algunos otros aspectos de las habilidades cognitivas. Por lo tanto, desde luego, también es algo a considerar, ya sea a nivel individual o de grupo. El empleo apoyado o protegido es otro terreno donde hay por lo menos alguna evidencia que indica que esto puede resultar muy útil. La falta de empleo lleva a enormes lagunas en la vida de las personas. No tienen dinero, no hacen amigos, dependen de vivir con una familia, etc.
pero si se les puede conseguir empleo, mejorarán otros muchos de estos aspectos. Y está muy claro que los planes de empleo especializados pueden ayudar a las personas a conseguir trabajo, mejora la calidad de vida y también pueden ser muy efectivos en costes en comparación con planes de empleo no especializados, porque las personas vuelven a trabajar, pagan impuestos, no dependen de las prestaciones sociales, etc. Así que este es el tipo de programa que ha recomendado NICE. Y hace algunos años participé en un programa con la Sociedad Nacional de Autismo del Reino Unido y debo decir que basamos este programa en lo que vimos que se estaba haciendo aquí en San Sebastián con el tipo de programas que Joaquín ya había desarrollado y puesto en marcha. Pero estos programas típicamente demuestran que se puede aumentar el número de personas con trabajo, se puede aumentar el número de personas en trabajos apropiados. En lugar de simplemente empujar carros en el supermercado y rellenar las estanterías, pueden ser las personas que organizan el inventario y que trabajan en los aspectos informatizados de esta labor. Y estos programas indican cómo realmente se puede sacar provecho de la obsesión, de la atención al detalle, el gusto por las tareas rutinarias, algo que hay que hacer una y otra vez, para ayudar a las personas con autismo que realicen trabajos que para muchos de los que estamos aquí nos resultarían realmente difíciles. Y de nuevo hay evidencia de que estos programas funcionan mejor que los servicios genéricos de empleo para personas con discapacidades mixtas. Y en realidad eso es todo lo que tenía que decir sobre la evidencia de las intervenciones psicosociales, porque hay tan pocas por ahí que hayan sido evaluadas adecuadamente. Y como habrán visto, incluso la evidencia de estas es bastante marginal. Podríamos pensar, en vista de la enorme cantidad de medicación que se utiliza en el autismo, sobre todo en Estados Unidos, yo creo, que la evidencia en cuanto a las intervenciones biomédicas sería mucho mejor que la evidencia sobre las intervenciones psicosociales, pero tampoco es así. La revisión de NICE estudió la evidencia de una serie de antipsicóticos respecto al manejo conductual de personas con autismo que tienen conductas difíciles o desafiantes, y la evidencia es bastante inconsistente. Risperidona, cuando se utiliza en adultos, tal vez alguna mejora en irritabilidad y agresividad y posiblemente en conducta repetitiva también, pero muchos efectos adversos como sedación y ganancia de peso y otros fármacos, haloperidol, olanzapina y otros que realmente hay muy poca evidencia sobre el impacto sobre las conductas desafiantes o difíciles. Y muchos de estos estudios, los datos fueron extrapolados de personas con autismo y discapacidad intelectual. No se hizo en personas con autismo sin discapacidad intelectual. Y las recomendaciones de NICE son que este tipo de medicación no se debe utilizar para manejar los síntomas centrales del autismo. Si se utilizan, deben ser prescritos por especialistas, debe hacerse un seguimiento con regularidad y se deben descontinuar si no hay respuesta después de 6 semanas. Supongo que la mayoría de las personas con autismo que toman medicación por problemas conductuales, en prácticamente ninguno de esos casos se han seguido estas recomendaciones. Si repasamos otros tipos de fármacos antiepilépticos, por ejemplo, que se utilizan para el manejo de la conducta y no para la epilepsia, donde por supuesto sí es crucial, la evidencia de nuevo es inconsistente. Y NICE recomienda que no se utilicen para síntomas centrales del autismo ni para el manejo conductual. Y básicamente, si alguien muestra problemas conductuales,
lo que hace falta es un buen análisis funcional conductual de la causa de estas conductas, sobre todo las causas ambientales, e intentar trabajar sobre eso para modificar el ambiente más que a la persona con autismo en primera instancia. Y luego la evidencia de otros fármacos, ya sean fármacos que afectan a la cognición, que se utilizan en cierta medida en Alzheimer o Parkinson para mejorar los aspectos cognitivos, la memoria, cosas así, intervenciones hormonales. Realmente se podrían hacer recomendaciones o no se podrían hacer recomendaciones firmes porque no se ha hecho ningún estudio con adultos. Y hasta qué punto podemos extrapolar los estudios en niños, pues es algo realmente muy limitado. Así que, de nuevo, las recomendaciones es no utilizarlos para manejar síntomas centrales del autismo ni para el manejo conductual. En cuanto a las medicaciones para patologías coexistentes como TDAH, depresión, ansiedad, etc., no hubo ninguna recomendación concreta sobre el uso de esta medicación en el autismo, pero las recomendaciones consisten simplemente en seguir las guías actuales para aquellos trastornos separados coexistentes. Pero si es la mejor manera o no de tratar, por ejemplo, la depresión o la ansiedad en el autismo, realmente no lo sabemos. Y, por último, se consideraron algunas de las otras intervenciones que se pueden utilizar, como dietas de exclusión, terapia con oxígeno hiperbárico, quilación, regulación de la testosterona, todas estas cosas que si entramos en Internet vemos afirmaciones fantásticas con niños, pero no vemos demasiada mención de los posibles peligros de estas terapias, pero de hecho no hay datos sobre su uso en adultos. Y de nuevo, una de las recomendaciones más fuertes que ha planteado NICE es que no se deben utilizar para el manejo de los síntomas centrales del autismo y, desde luego, no se debe utilizar la comunicación facilitada para nada. Y para concluir, ya que se me acaba el tiempo, la Comisión de Control de Calidad de la Investigación considera que, en vista del número de personas afectadas por trastornos del espectro del autismo, hay una alarmante falta de evidencia sobre adolescentes y adultos jóvenes y prácticamente nada para adultos mayores. Y las familias tienen poco en cuanto a planteamientos basados en la evidencia para apoyar intervenciones que ayuden a hacer la transición de la adolescencia a la vida adulta, o a facilitar el camino para la vida de los adultos con autismo. Es evidente de las dos revisiones y de la revisión NICE que hasta ahora la mayoría de los estudios tienen una pobre calidad, típicamente son pequeños y a corto plazo, y aunque hay alguna sugerencia de que podemos ayudar a mejorar las habilidades sociales, la conducta adaptativa, los resultados en el ocio, etc., tenemos que seguir mejorando enormemente la calidad de la investigación para que tenga el mismo nivel de la calidad de la investigación que ha hablado Connie y los demás ponentes. Y en cuanto a la investigación médica, se indica que muy pocos estudios abordan los posibles daños de los tratamientos médicos o incluso el posible daño de algunas intervenciones psicosociales si no son apropiadas para el individuo en cuestión. Y por resumir, Joe Piven, de su grupo de trabajo el año pasado, realmente tenemos que desarrollar estudios sistemáticos mucho mejores sobre las características conductuales, médicos, etcétera, asociados al envejecimiento en el autismo y las intervenciones potenciales, tanto a nivel individual como social, para poder mejorar los resultados y la calidad de vida. Y en realidad, si los avances que hemos oído hoy en cuanto a diagnóstico
y programas amplios de tratamiento para niños muy jóvenes se pueden aplicar ahora mucho más a lo largo de la vida. Entonces, los niños con autismo que ahora están creciendo podrán tener un futuro mucho más positivo. Así que espero que no haya sido demasiado pesimista en esta charla, porque creo que tenemos vías muy positivas. Cuando yo empecé en el campo del autismo, las intervenciones para niños eran muy pobres. Ahora han mejorado enormemente y creo que ahora el reto consiste en hacer lo mismo para los adultos, porque, por supuesto, las personas son adultos con autismo durante mucho más tiempo que son niños con autismo. Muchas gracias.